¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un delicioso pastel de papa y los ingredientes que vamos a utilizar son huevos. También estaremos utilizando nuestro queso, la variedad de queso es el queso paria. Por aquí tenemos un polvito que ya te voy a decir cómo lo vamos a utilizar y para qué sirve. Por aquí tenemos nuestras papas, la leche, las semillas de anís y también utilizaremos nuestra mantequilla. Ok, esta receta es muy fácil de hacer, así que vamos rápidamente con la preparación. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra leche en el vaso de la licuadora. Ok, la cantidad de leche que estoy utilizando en esta oportunidad son 500 mililitros. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a agregar nuestros huevos. La cantidad de huevos que vamos a utilizar en esta oportunidad son solamente 3 unidades de huevo. Ok, normalmente se debería utilizar un poco más de huevos, pero yo te voy a regalar un tip para que te ahorres al utilizar demasiados huevos, ya que hay algunas personas que le puede caer un poco mal el comer demasiados huevos. Ok, ya te voy a regalar mi secreto. Y aquí está amigos, aquí tengo un poco de harina. Esto va a ayudar en muchas formas. Una de ellas es que te ahorres obviamente la cantidad de huevos que vas a utilizar, y otra es que te va a ayudar a que el pastel de papa esté más firme y no se desarme al momento de cortarlo, o de servirlo o de comerlo. Ok, así que solamente vamos a utilizar una cucharadita. No te excedas al usar la harina, ya que puedes hacer muy duro el pastel de papa. Ok, listo, agregamos. Y luego vamos a agregar también una cucharadita de sal para darle un poco de sabor. Y listo. Ahora pasamos rápidamente a licuar. Esto es muy rápido amigos, esta receta es muy fácil y muy rápida de hacer. Si te está gustando la receta, regálame un like que me ayudas muchísimo. Muy bien, aquí está amigos, hemos terminado de licuar por unos segundos nada más. Y como puedes ver, todo ha quedado muy bien. Esta es la consistencia que debe tener el líquido. ¿Listo? Hasta aquí hemos terminado este primer paso, así que vamos rápidamente con el siguiente paso. Muy bien, lo siguiente es muy fácil y muy rápido, que es embadurnar nuestro recipiente. En este caso es un Pyrex que estoy utilizando, el cual va a ir para el horno. Mientras tanto quiero mandar un saludo muy especial para Andrea Victoria Polo Vites, que nos ha pedido que le saludemos en este video. Muy bien amigos, aquí tenemos ya nuestra fuente. Y aquí tenemos nuestras papas, ya están peladas y muy bien lavadas, como puedes ver. Y lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a hacer láminas de papa. ¿Ok? Mientras tanto te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, que están muy buenos. Y este es el grosor que debes hacerlo. Bueno, a mí me sale, esto es el más fino que yo puedo hacer. De igual manera tú puedes hacer la lámina más fina que tú puedas, ¿ok? Así que seguimos cortando. Y listo, aquí tenemos ya, hemos terminado de cortar todas nuestras papas. Y como puedes ver, miren, hay algunas que no nos han salido enteras, pero igual, todas las vamos a utilizar. Listo, ahora vamos a cortar nuestro queso. Como les dije, la variedad de queso que estoy utilizando aquí es el queso paria. También tengo un poco de queso que es el queso mantecoso, más conocido en el supermercado como el queso serrano, le dicen. En fin, puedes utilizar la variedad de queso que tú desees, con tal de que se derrita al momento de someterlo al calor. Este poco de queso vamos a utilizar pues para hacer nuestro rocoto relleno. Bien, ahora vamos a separar medio litro o 500 mililitros de líquido que hemos hecho anteriormente. Y lo que nos queda, pues vamos a utilizarlo para el rocoto relleno, que ya te voy a enseñar cómo debes hacerlo y un truco para quitarle el picante al rocoto y te quede con un picante óptimo para que se pueda comer, ¿ok? Bien, comenzamos haciendo la primera base, que es la base de papa. Así que vamos agregando esto rápidamente. Como puedes ver amigos y amigas, esta receta es muy fácil y muy rápida de hacer, así que te invito a que la prepares en casa. Y si tienes alguna duda o alguna inquietud, pues o alguna sugerencia, me dejas en los comentarios, que yo con mucho gusto voy a estar leyendo todos los comentarios que me dejes, ¿ok? Y si deseas que en el próximo video te salude, pues simplemente déjame un comentario que yo estaré tomando nota. Bien, ahora vamos a hacer una capa de queso, así que vamos a agregar pues este queso que es el queso mantecoso. Yo le llamo así. Agregaremos esta base de queso, y si tú puedes agregar pues la cantidad de queso que tú desees, ok amigos. Así que hacemos esto rápidamente. Como puedes ver, siempre hay que tener en cuenta en este punto los bordes.
Los bordes deben de estar siempre bien uniformes todos, y siempre dando unas pequeñas aplastaditas con la palma de la mano. ¿Listo? Así que ahora agregamos el queso paria por encima. Y listo, como puedes ver. Muy bien, ahora vamos a agregar el líquido que hemos hecho aquí, la mezcla. Que ya sabes que tiene un secreto, y dime también si es que conocías este secreto. Espero pues que algunas personas, sobre todo nuestros amigos arequipeños, no se ofendan pues con este pequeño tip que estoy dándoles a ustedes. Ok, así que si eres de Arequipa, déjame también en los comentarios, y por favor, si te ayuda mucho lo que te enseño, comparte el video, que me ayuda muchísimo. Listo, ahora hemos hecho, como puedes ver, una capa de papa, y seguidamente vamos a repetir los pasos. Pues vamos a agregar el queso nuevamente, y vamos a hacer esto muy rápido. Listo, seguidamente vamos a agregar nuevamente un poco más de líquido. Aquí te estoy enseñando el paso a paso cómo debes hacerlo. No estoy cortando el video porque quiero que tú aprendas cómo se hace el verdadero pastel de papa. ¿Ok? Esta receta es muy deliciosa, de verdad. Te sugiero la prepares en casa y vas a sorprender a tus comensales, sea los familiares, el esposo, la novia, el novio. Así que esta receta de verdad no tiene pierde, y junto al rocoto relleno que te voy a enseñar va a quedar excelente. Ok, como puedes ver, hemos repetido los pasos y ahora vamos a agregar lo último que nos queda de líquido. Ya estamos terminando de armar nuestro pastel de papa, así que ahora vamos a agregar la última capa de papa. Cerramos esto rápidamente. Déjame en los comentarios qué receta quisieras en el próximo video, que yo gustosamente pues ahora que hemos regresado después de haber estado un poco mal de salud, hemos vuelto y vamos a subir muchos más videos más seguidos, ¿ok? Así que déjame sugerencias también, qué recetas quisiera que suba en el próximo video. Ahora vamos a agregar nuestras láminas de queso, que ya va al final, va en la parte de arriba. Así que ponemos esto rápidamente. Y ya solamente nos queda bueno, el último paso, ya estamos terminando. Así te tiene que quedar, como puedes ver. Ahora vamos a utilizar un huevo, y lo que vamos a hacer es retirar la yema de la clara. ¿Ok? Vamos a separarlo para quedarnos inicialmente solamente con la clara. ¿Listo? Así que esto vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a reservar un momento la yema, y solamente nos quedamos con la clara. ¿Ok? Puedes utilizar uno o dos huevos si deseas. En esta oportunidad voy a utilizar solamente uno, y vamos a batirlo muy bien hasta llegar al punto nieve. Como puedes ver aquí, esto se conoce como el punto nieve. Y ahora vamos a agregar la yema. Una vez que agregamos, vamos a agregar un poquito de sal, solamente un poquito, porque recuerda que el queso ya contiene sal. ¿Listo? Y ahora no vamos a batir, ojo, no vamos a batir, solamente vamos a remover para que se integre la yema con nuestra clara que está en punto nieve, ¿no? Si lo batimos, se te va a bajar el punto nieve y se va a volver todo líquido y no te va a servir. ¿Listo? O bueno, al menos sí va a servir, pero no va a quedar como desearíamos. ¿Ok? Así que agregamos lentamente, despacio, y distribuimos por toda la superficie. Listo, ya solamente nos queda pues agregar el último ingrediente, que son nuestras semillas de anís. Listo, vamos a agregar semillas de anís, la cantidad necesaria pues para que te quede bonito, ¿no? Y le dé también un sabor y un aroma muy especial a nuestro pastel de papa, ya que esta es la receta original, salvo por el tip o el secreto que te acabé de dar, ¿ok? Y recuerda que ese secreto de la harina es opcional, amigos. ¿Listo? Así que agregamos. Mientras tanto, te invito a suscribirte y activar la campanita. Regálame un like si te está gustando el video. ¿Listo? Muy bien, finalmente agregaremos unos trocitos de mantequilla por las esquinas. Y ya después de esto solo nos quedaría llevarlo al horno. Ok, así que hacemos esto rápidamente. Y listo, amigos. Muy bien. Vamos a precalentar el horno. Vamos a ponerle a una temperatura de 180 grados centígrados con calor arriba y abajo por un tiempo de 20 a 25 minutos. Recuerden que el horno que estoy utilizando es un horno eléctrico. Las mismas temperaturas serían para un horno de cocina.
Bien, el horno ya está precalentado, así que llevaremos nuestro pastel al horno. Abrimos la puerta del horno con cuidado de no quemarnos e introduciremos nuestro pastel. Y vamos a dejarlo aquí por un tiempo de 40 minutos, así que ya volvemos. Bien amigos, ha pasado los 40 minutos y miren, ve cómo nos ha quedado este delicioso pastel de papa. Wow, de verdad que tiene una pinta muy buena. Miren amigos, de verdad que tienen que prepararlo en casa. Y así es amigos como hemos aprendido a preparar un delicioso pastel de papa. Ahora te voy a enseñar el secreto para quitarle el picante al rocoto relleno y hacer un rocoto relleno muy delicioso. Solamente dale clic a esta ventanita y nos vemos allá, ¿ok? Así que vamos.